Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 319, la otra cara de una persona dócil. La duquesa Rubina, sentada en su alto trono de audiencia bellamente decorado con seda roja, miró fríamente a la condesa Bartolini, Clemente. Clemente no tenía nada de atractivo. Su apariencia no era llamativa y su ropa, aunque cara, era solo eso. Su arreglo no era elegante y su figura no era excepcional. Sin embargo, había algo extrañamente noble en ella. El hecho de que una mujer no hermosa y sin talento para arreglarse pudiera sentarse allí significaba que su linaje innato era noble. El hecho de que una mujer así temblara y se postrara a sus pies le dio a Rubina una extraña satisfacción. Rubina, con voz deliberadamente baja, dijo con severidad: «Permití tu solicitud de audiencia de última hora, en la que no encontré ninguna cortesía». La pequeña columna vertebral de Minipin se estremeció. «Porque tu padre me juró lealtad toda su vida». La relación entre el difunto conde Contarini y la duquesa Rubina era más una relación de cooperación que de amo y sirviente. A veces el conde Contarini incluso daba órdenes a Rubina. Sin embargo, Rubina, sentando a la hija, se dio aires. En ese momento Clemente no estaba en posición de replicarle a Rubina. Escuchemos de qué se trata. Era obvio lo que Clemente de Bartolini quería decirle a Rubina. ¿Qué más podría decir ella, aparte de suplicar que salvara a su familia? 9 de cada 10 veces, sería una petición para que interviniera en la selección de los jueces que serían enviados al Tribunal Real. Rubina, que había dicho todas las frases que quería decir a la hija del difunto conde Contarini, a quien a veces regañaba por ser tonta y otras veces despreciaba por ser patética, contuvo el impulso de rascarse la oreja. Quiero sacarla rápido y terminar de rascarme la oreja. La nueva esposa del joven conde Contarini le desagradaba tanto que la sola idea la hacía levantarse de la cama en medio de la noche. Por el contrario, no tenía el más mínimo deseo de ayudar a la pareja, sino más bien de hacerles la vida imposible. Esto era cierto incluso si la familia Contarini era la familia de origen de la condesa Bartolini. La propia condesa Bartolini no era una persona tan agradable, después de todo. Así que Rubina, que había dicho todo lo que siempre quiso decir, ya no tenía nada que ver con Clemente. Pero ante la sorprendente primera frase de Clemente, Rubina se inclinó hacia adelante hasta el punto de casi caerse de su silla de audiencia. El sacerdote basura de Mare albergaba sucios deseos, y el sucio subproducto de esos deseos está ahora destrozando nuestra familia. Clemente de Bartolini era conocida por ser una devota miembro de la orden jesuita. Fue una miembro fundadora de las Damas de la Cruz de Plata, una organización benéfica con considerable influencia, y era tan devota que cada trimestre descubría y hacía donaciones a un pequeño monasterio diferente. El hecho de que Clemente no donara al gran sagrado salón de Ercole como los demás, sino que solo buscara pequeños monasterios, era parte de su pasatiempo personal de desarrollar jóvenes sacerdotes, pero la duquesa Rubina no tenía forma de conocer esos detalles íntimos, así que pasemos por alto eso. Pero ¿cómo es que la diligente Clemente de Bartolini, y no otra persona, sino el cardenal de Mare, el líder de todos los clérigos del reino etrusco, pronunciaba tales palabras? No antes de eso, ¿no era Clemente de Bartolini una mujer de expresión apagada que siempre mantenía la cabeza baja, evitaba el contacto visual con cualquiera y arrastraba las palabras? ¿Por qué hablaba tan bien? Cuando Rubina abrió mucho los ojos y la miró, Clemente inmediatamente pronunció la siguiente frase con claridad. Esa joven basura que entró como esposa legítima, más allá de su posición, llevando el nombre de mi padre, es incompetente, sin talento, e incluso se lleva mal con mi esposo, pero está sentada ocupando un lugar y trayendo problemas a la familia. Esa descripción le recordó a la duquesa Rubina a alguien. Margarita. Rubina, profundamente satisfecha en su corazón, no pudo contenerse y preguntó con disimulo. ¿También se lleva mal con el joven conde Contarini? Ni lo mencione, todos los días es una pelea. Cuando la conversación pasó de los insultos a Isabella a otro tema, Clemente volvió a su tono lento habitual. Pero Rubina estaba tan absorta en la historia de Clemente que el lento hablar de Clemente ya no le molestaba. Camelia Vitelli, es decir, la ex prometida de Octavio, y ahora es la esposa de un comerciante. Envía cartas de amenaza casi todos los días.
Aunque Camelia, ahora señora Vitelli, solo había enviado 2 cartas certificadas, Clemente exageró el número a su antojo. Cada vez que llega una carta de Camelia, los dos pelean a gritos. Bueno, Octavio e Isabella habían peleado a gritos muchas más veces que 2, así que en cuanto al número de peleas, no era una mentira. Hoy también, si no devuelven 12.000 ducados para mañana por la noche, lo demandará ante el Tribunal Real. La fecha cambió sutilmente. La fecha que Camelia había fijado era el último día de este mes, pero Isabella había amenazado a Clemente con exponer su infidelidad si no le traía 12.000 ducados para mañana por la noche. Naturalmente Clemente le dijo a Rubina una mentira que no era una mentira, que la fecha límite era mañana. Tan pronto como los demande, llamaré a los alguaciles para que pongan una etiqueta roja en la casa de mi familia. Envió una carta certificada. Rubina pensó. Si los dos pelean a gritos, no es eso bueno. La insolente joven Isabella necesitaba aprender un poco de la amargura del mundo. Sin saber lo que Rubina pensaba, Clemente se secó las lágrimas que le corrían por las mejillas. Por mucho que el oro sea el nuevo rey, es posible que un comerciante abuse así de un conde de la capital real, duquesa. Clemente se aferró al dobladillo del vestido de Rubina que se había deslizado por debajo de la silla de audiencia y suplicó. De hecho, el dinero también se devuelve si hay una sentencia que lo ordene, y hasta que haya una sentencia, nadie sabe si debe devolverse o no. Pensar que el Tribunal Real llegará a una conclusión a su antojo es subestimar al Tribunal Real. La frase subestimar al Tribunal Real le entró a Rubina por un oído y se le clavó. ¿La autoridad de mi esposo es subestimada? Últimamente los comerciantes se han vuelto demasiado arrogantes. Ya no es tan fácil comprar a crédito como antes. Los comerciantes se han metido en las tiendas que solo usaban los nobles. Las colas se han vuelto más largas. El orden existente de San Carlo es un caos total. La duquesa Rubina también había oído hablar de esto. La marquesa Gualtieri, una de las principales damas nobles que la seguían, se había quejado recientemente. Naturalmente ella iba a llevarse el suministro de vino de un año para su gran mansión en la capital a crédito, como de costumbre, pero un comerciante la detuvo. Debe pagar al menos la mitad por adelantado. La demanda de vinos finos ha aumentado y muchos clientes pagan en el acto con monedas de oro de ducado y se los llevan, pero como usted es una clienta antigua, le permitimos pagar la mitad por adelantado. La marquesa Gualtieri se sintió tan humillada por haber sido detenida allí mismo que fue a quejarse a la duquesa Rubina. ¿Cree que no pagaré? Por supuesto, había habido ocasiones en las que no pagaba los bienes hasta dentro de 2 años si no le gustaban, y otras en las que pagaba la mitad cuando venían a cobrar y la mitad de la mitad cuando volvían a cobrar, pero nunca había dejado de pagar por completo. Y eso ni siquiera era algo que ella hiciera. Todo lo hacían sus subordinados por su cuenta. Lo único que había hecho la marquesa Gualtieri era decir, haz que se pongan las pilas, cuando los bienes no eran de buena calidad. He oído que los comerciantes ya no son como antes. Exacto, la duquesa Rubina, que está en la cúspide de la nobleza, debe dar una lección a esos insignificantes comerciantes que intentan arruinar a una venerable familia condal. Clemente tendía a no tartamudear cuando adulaba descaradamente o cuando hablaba mal de alguien. Sus labios se curvaron ligeramente ante las palabras «está en la cúspide de la nobleza», pero Rubina, ocultando su mejorado estado de ánimo, respondió con deliberada indiferencia. Así que al final, lo que quieres decir es que designe a un juez para el Tribunal Real que sea del agrado de tu familia, ¿no? Clemente no pudo responder de inmediato y dudó. Los intereses de la familia Contarini y los de la condesa Bartolini diferían sutilmente en ese momento. La familia Contarini solo necesitaba evitar la bancarrota, pero la condesa Bartolini también tenía que silenciar a su cuñada, que la estaba amenazando. Para mañana. De hecho me gustaría que nos prestara oro. ¿Qué? La expresión de la duquesa Rubina se enfrió por completo. Pedir prestados 12.000 ducados tenía un peso diferente a pedir que se cometiera un acto de corrupción en la selección de un juez para el Tribunal Real. Lo primero se resolvía con una simple palabra, pero lo segundo implicaba que el dinero saldría de su propio bolsillo. Clemente añadió apresuradamente. 8.000 ducados, la familia puede conseguirlo de alguna manera. Solo unos días de gracia. Lo que nosotros necesitamos es, de hecho, 4.000 ducados. Rubina lo interrumpió fríamente.
Si solo escuchara tus palabras, pensaría que esa cantidad es la mesada de un niño. Clemente inclinó la cabeza hacia el suelo, avergonzada y mortificada. Rubina entrecerró los ojos y miró fijamente a Clemente. ¿En qué demonios me baso para prestarte dinero? Clemente suspiró levemente. Al final, tendría que sacar esto. ¡Qué vergüenza para la familia! Abrió con cuidado la bolsa de seda que había traído. Tan pronto como la abrió, un deslumbrante brillo hirió sus ojos. ¡Ah! La duquesa Rubina frunció el ceño instintivamente. ¿Qué es esa joya tan infantil? Lo que Clemente sacó de la bolsa de seda fue una tiara de zafiros rosas. Ofreció la tiara a la duquesa Rubina con ambas manos. La duquesa Rubina, que la recibió con una mano, giró la tiara con indiferencia. Ciertamente era un objeto valioso, pero no parecía valer 4.000 ducados. Si intentas dejarme esto como garantía por 4.000 ducados. Esto es de mi hermano, se lo dio a su esposa como regalo durante su noviazgo. Ante esas palabras, Rubina miró el interior de la tiara. Efectivamente había iniciales grabadas en relieve en el interior. Deo Contarini a la querida y Mare. ¿Pero por qué la tienes tú? Yo en la casa de empeños, es una vergüenza para la familia, la compré con dinero. ¿Casa de empeños? Los ojos de la duquesa Rubina brillaron. Clemente añadió. Mi cuñada debe estar engañando a mi hermano. Es decir, vendió incluso el recuerdo que le dio su marido. Frente a la duquesa Rubina, que mostraba una expresión de completo interés, Clemente hizo una propuesta. A cambio de que me preste 4.000 ducados le daré esta tiara. La condesa Bartolini, una profesional de las infidelidades y adúltera en serie, aseguró. Si ve que el recuerdo que le dio está circulando en la casa de empeños, ningún marido dejará a su esposa tranquila. Ella dijo. Si esta tiara está en posesión de la duquesa, probablemente Octavio no dejará a Isabella tranquila. Ariadne finalmente tuvo que regresar ese día sin poder tener una conversación adecuada con la princesa Bianca. Volvió a encontrarse con la princesa 2 días después. La princesa Bianca, incapaz de resistir la insistencia de su nodriza, la baronesa Gianelli, había invitado a Ariadne de nuevo. De hecho, la baronesa Gianelli había intentado llevar a Bianca a la mansión de Mare para que se disculpara personalmente con Ariadne, pero Ariadne lo impidió activamente. La propuesta de visita era para disculparme por la descortesía. ¿Realmente está bien? No, ni una sola mancha debe empañar el nombre de la Casa Ducal de Taranto. En el reino, aparte de la Casa Ducal de Taranto, solo había otra casa ducal. La Casa Ducal de Pisano, liderada por César. Ariadne pensó en Rubina de la Casa Ducal de Pisano, que en lugar de evitar la más mínima mancha, se revolcaba en el fango haciendo solo lo que no debía, y deseó que las 2 casas ducales se mezclaran a partes iguales. Ser demasiado descarado era un problema, pero ser demasiado mojigato también lo era. La princesa Bianca, con los labios apretados, estaba sentada detrás de su nodriza, con la cabeza gacha. Aunque no le viera la cara, podía adivinar su expresión. Sería una expresión inexpresiva como una máscara. Baronesa Gianelli. Sí, condesa. Ariadne iba a pedir que la dejaran a solas con la princesa por un momento, pero en el momento en que vio el rostro de la nodriza, intuyó que tal petición no tendría ningún efecto. En cambio, dijo con una sonrisa. El té no me agrada mucho. La baronesa Gianelli se sobresaltó como si le hubieran dicho, tu madre es enemiga de mi padre. Sí. Azúcar. No. No es cuestión de azúcar. Ariadne evitó especificar qué parte del té no le gustaba. De esa manera, la baronesa Gianelli se volvería loca tratando de encontrar el problema y ganar tiempo. Espere un momento. La baronesa Gianelli, una mujer del sur que valoraba la satisfacción del huésped por encima de todo, arrebató rápidamente la taza de té de Ariadne y salió de la sala de estar con un paso casi trotando. Ariadne, que apenas había logrado deshacerse de la nodriza de la princesa, se acercó a la princesa Bianca, que estaba sentada en una silla mirando el suelo. Princesa. No era apropiado según la etiqueta que Ariadne, de menor rango, hablara primero con Bianca, de mayor rango, pero de todos modos no era un salón de baile y Ariadne no tenía mucho tiempo. Sobre todo, no parecía que la frágil princesa Bianca fuera a quejarse. La princesa, como era de esperar,
solo guardó silencio mirando el suelo y no se enfadó. Este silencio tampoco era un silencio de enfado, sino un silencio de no saber qué decir. El baile de debutantes le resulta una carga, ¿verdad? El gran cuerpo de la princesa Bianca se estremeció. Pero aún no hubo respuesta. Ariadne le dijo a la princesa, que seguía mirando el suelo. Si no quiere hacer el baile de debutantes, no tiene por qué hacerlo. Ante estas palabras, la princesa reaccionó. La princesa Bianca levantó la cabeza de repente y miró a Ariadne. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa, confusión y un poco de alegría. Una cosa estaba clara, había una pizca de afecto.